Muy queridos hermanos, bienvenidos a su página Caritas in Veritate. El día de hoy hablaremos sobre el yoga. Es una práctica en la actualidad que no pocos católicos practican, pero que es necesario saber si es importante hacerlo, si es bueno hacerlo, si no, si es compatible o incompatible con el catolicismo, con el cristianismo. Por eso el tema de hoy, yoga versus catolicismo. ¿Es compatible? ¿Deberíamos de practicarlo? ¿Es bueno? Sí, no, ¿por qué? En primer lugar, ¿cuál es el origen del yoga? El yoga tiene su origen en la cultura religiosa de la India, el hinduismo, que son prácticas chamánicas para dominar las fuerzas cósmicas. Tener en cuenta, dominar las fuerzas cósmicas. Ahora, yo les pregunto, es necesario que yo les pregunto a ustedes, ¿el cristianismo nos forma para dominar las fuerzas cósmicas? ¿O para un encuentro personal con Dios? ¿Para acercarnos más a Dios? ¿Para practicar rectamente como Dios quiere la religión? En la actualidad, lógicamente, en, en el yoga, estos elementos son los elementos esenciales. ¿Son para qué? Para controlar la respiración. ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? La unión con una fuerza sobrehumana. Unirse a la realidad cósmica y divina. Tener en cuenta con este juego de palabras, unirse con la realidad cósmica y divina. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? ¿Para qué? Esta práctica pretende ser una mística o unión con lo divino. Bueno, acá parece ser, pero no. Porque su filosofía es netamente panteísta. Es decir, pan, es decir, Dios está en todos lados. Y no solo panteísta, sino porque no es monoteísta, sino politeísta, que creen en muchos dioses. Por eso, al decir panteísmo quiere decir que busca que el hombre se haga Dios. Y este es el peligro. ¿Por qué? Porque el mismo yoga, queridos amigos, pretende unir el yo transitorio con el yo eterno, con el Brahman. Y con esto quiere decir que ellos no creen en el Dios personal, no creen en el Dios persona. Contradictorio a lo que nosotros creemos en el catolicismo. Claramente la última etapa es otra práctica contraria a lo que nosotros creemos, que es el aislamiento del verdadero yo. Aislamiento. ¿Por qué yo, que soy persona, yo que soy un hijo adoptivo de Dios por el bautismo, tengo que alejarme de Dios si la fe no se vive aisladamente? ¿Cuál es la razón por la cual yo me tengo que aislar? Aquí vamos a la segunda parte de esta última etapa de los que practican el yoga. Suprimir el estado de conciencia. ¿Cuál es el sentido de suprimir el estado de conciencia? ¿Aislarme? ¿Suprimir el estado de conciencia? Ahora, ¿para qué? Para suplantarlo por tener experiencias extrarracionales y llegar así al vaciamiento de sí mismo. Y ojo, esto puede causar trastornos psíquicos. Toda esta última etapa que acaban de escuchar ustedes, claramente nos muestran que esta práctica es contraria al catolicismo a lo que nosotros creemos. Porque si nos lleva a aislarnos, a suprimir el estado de conciencia, a tener una experiencia extrarracional, más allá de la razón, fuera de la razón, es decir, no usar la razón, a vaciarse de sí mismo, es claramente ir en contra de nuestro ser, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Claramente, porque nosotros, la oración, el diálogo con Dios, la oración silenciosa o cualquier tipo de oración que nos enseña esto nuestra Santa Madre Iglesia, esta práctica del yoga que viene del budismo es contraria
a lo que nosotros creemos. Es incompatible. No lo puedes practicar. Ningún católico puede practicar el yoga. Tendríamos que confesar, se tendría que confesar a esa persona, porque va en contra de la fe cristiana, de la fe católica, apostólica y romana. Va en contra de lo que Dios ha revelado, porque Jesús, por revelación, nos ha enseñado de que el cristiano no se aísla, no suprime la conciencia, sino que afronta la realidad. Por eso Jesús mismo dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Si no, no puede ser discípulo mío. Jesús no dice aíslense del yo verdadero, no dice supriman el estado de conciencia, no dice suplante la experiencia suplantar todo esto por la experiencia extrarracional. Jesús no dice vacíense de sí mismo, porque esto tiene un fondo más profundo, lo que practican el yoga. ¿Por qué? Porque primero, ¿quiénes practican esto? Comúnmente las personas inmaduras, con el sistema nervioso poco sólido, personas con manifestaciones psicopatológicas, porque el budismo, queridos hermanos, esto no lo digo yo, esto se ha dado un estudio al respecto, el budismo busca extinguir el deseo de vivir, por eso suprimir la conciencia, por eso el aislarte. ¿Por qué? Suprimir el deseo mediante el yoga. Porque su meta no es la unión perfecta con Dios. Su meta es la disolución de la persona y de toda actividad. Es decir, escapar de la realidad, alienarte, que el ser humano, que el hombre se aliene, se enajene, salga de la realidad. Porque el yoga sostiene que el mal es la misma cosa. El mal y el sufrimiento del hombre está en los actos. Por eso que son la fuente de todo sufrimiento. Por ende, no te ayuda a afrontarlo, sino te ayuda a escapar de la realidad. Y eso va en contra de lo que Dios ha creado, que somos tú y yo, y va en contra de lo que el Señor, del plan de salvación que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Por eso este fin de ellos es escapar y renacer. ¿Cómo? Con la reencarnación. Y nosotros no nos podemos reencarnar si somos malos y luego reencarnarnos en un animal o en algún objeto o en alguna planta, porque no es nuestra dignidad, es la dignidad, sobre todo de ser creación de Dios, y la dignidad de ser hijos de Dios por el bautismo, hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Nosotros estamos por encima de toda la creación, porque hemos sido creados a imagen y semejanza, con inteligencia, voluntad y libertad. El hinduismo, tiene origen en creencia en varios dioses, 33 millones de dioses. Cuidado, una tendencia de idolatría, que estos dioses pueden ser demonios. Por eso su clave es panteísta y politeísta. Tener cuidado con eso, ya que el padre James o James Manjakal, en su experiencia pastoral, dice que el 80% de las personas que han tenido fe en Cristo y en su iglesia, el 80% de las personas se alejan de ella por estas prácticas, porque lógicamente va contrario a lo que nosotros creemos, y si no hay una fe sólida, lógicamente nos alejaremos de Dios. Nos alejaremos de Dios y nos apartaremos de la única iglesia de Cristo, que es la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.